La disputa entre Adolf Lippe, profesor de materia médica, y Charles Rowe, profesor de patología, referente a si la patología era o no compatible con la homeopatía. La homeopatía por la década de 1860, se vio afectada por muchos factores diferentes. A mediados de esta década los homeópatas ortodoxos comenzaron una lucha, como guardias para la protección de la homeopatía hahnemanniana. Esta lucha al principio surgió como un conflicto personal, las personalidades involucradas eran lo suficientemente fuertes como para dividir a la homeopatía en grupos definidos de conservadores y liberales. Estos grupos opuestos definen el cisma, estos grupos debatían las cuestiones esenciales que definían a la. Hasta este punto, los problemas se mantenían entre ellos. Por la década de 1880, se mezclaron las organizaciones homeopáticas profesionales. De acuerdo con lo expresado en la Carta de la I, la mayoría de los homeópatas en 1840, eran seguidores conservadores de Hahnemann, y necesitaban proteger su posición de practicantes ineptos. La AMA compartía un sentimiento similar hacia su posición, por lo tanto, existía la necesidad de erguir un estándar profesional. La AMA, cuando fue fundada en 1847, recomendó que las escuelas de medicina tradicionales adoptaran estándares más altos de la educación mediante la enseñanza de la disección anatómica y ciencias matemáticas, y requerían una buena educación en inglés. Inherente a la recomendación estaba la esperanza de que mediante la elevación de los estándares educativos las cualidades personales del médico también se elevarían. El énfasis del AMA en la educación médica hace eco del sentimiento predominante en América, que el carácter personal de un médico era su mayor activo. El carácter personal se considera más importante, después del sistema médico particular que había identificado a un médico. Los colegios médicos durante este período eran numerosos, y no se encontraban estandarizados. Muchas de las escuelas reclutaban como miembros de la facultad a médicos que habían estudiado en Francia. La mundanidad y entrenamiento científico de estos hombres dio a las instituciones educativas un sentido de prestigio que era necesario para atraer a nuevos estudiantes. Si una escuela de medicina no podía atraer a este tipo de médicos, sería, por la década de 1840, el adoptar las nuevas ciencias empíricas venidas de Francia, en su plan de estudios. La línea del cisma se ha trazado entre personalidades, no en los problemas actuales que serían puntos de conexión en las décadas siguientes. El Colegio Médico Homeopático de Pensilvania no fue la excepción. En 1848, su primer año en existencia, entre los cursos ofrecidos se incluía la química, patología y fisiología. Además se jactaban de tener un médico de París, entrenado en su facultad. Para los homeópatas estrictamente ortodoxos, la patología se consideró irrelevante porque enfatizaban la totalidad sintomática de Hahnemann como la única y verdadera indicación para poder comprender las enfermedades. Mientras que la patología podía coexistir con la homeopatía ortodoxa, en paz, por 19 años en un colegio médico con el tiempo fue el catalizador que rasgaría a la escuela, y sembró las semillas para la creación de grupos formales de ambos lados del cisma en las décadas finales del siglo XIX. El Colegio Médico Homeopático competía con todas las demás escuelas médicas. En 1849, la universidad fue dirigida por un consejo de 12 miembros directivos, ninguno de los cuales era médico. La comisión pudo haber visto la necesidad de mantener al colegio en competencia con otros colegios médicos y mantener la universidad moderna y prestigiosa mediante el ofrecimiento de cursos en estas nuevas ciencias. Sin embargo, en 1867, la universidad fue destrozada por la cuestión de que si la patología era o no compatible con la homeopatía. La disputa se desató entre el Dr. Adolf Lippe, profesor de materia médica, y Charles Rowe, profesor de patología. El Dr. Lindsay Bradford, un historiador de principios del colegio, escribió: como se recordara, el nuevo fuero, que realmente hizo de la institución una especie de sociedad anónima en la que la persona que ocupa la mayor parte de la acción podría controlar toda la universidad.
Al cierre de la sesión de 1866-1867, el Dr. Adolf Lippe tenía el poder supremo y prácticamente podía controlar el destino del colegio. Después de la clausura de la reunión dijo que la cátedra de patología y diagnóstico era innecesaria, que éstas eran contrarias a la homeopatía pura, que los médicos homeópatas no necesitaban patología, sino la facultad de prescribir de acuerdo a los métodos de Hahnemann la totalidad sintomática. Pero cuando se trataba de la cuestión de derrocar la cátedra del amigo íntimo del Dr. Ehring, el Dr. Rau, de cortar la necesidad del estudio de patología y diagnóstico a los estudiantes, el Dr. Ehring dijo: no, dejaré el colegio si el Dr. Lippe se comporta de manera autocrática sobre este asunto. Independientemente de la razón del argumento, personal, político, financiero, o principal, la causa era bastante clara. La patología no tenía cabida en la educación homeopática. De acuerdo a Lippe, la indicación de que Ehring y Rau no eran ortodoxos no fue justificada después. Sin embargo, en eventos posteriores se establece a Lippe como portavoz de los conservadores. Al parecer la línea del cisma se había originado entre personalidades. Ehring y Rau inmediatamente se retiraron de la universidad con muchos de la facultad, y establecieron el Colegio Médico Hahnemann. En su primer anuncio anual los fundadores del colegio señalaron las razones por las cuales se establecieron y justificaron el plan de estudios. Un largo número de médicos homeópatas tenían la costumbre de recomendar a sus alumnos de asistir a cursos o conferencias de las escuelas alopáticas, alegando que la ciencia médica general así como la cirugía, en una palabra, todas a excepción de la materia desnuda de la homeopatía, se pueden adquirir exitosamente solo de esa manera. Ellos vieron la necesidad de retener a los estudiantes si les ofrecían las ciencias modernas. Los administradores también clasificaron a estas ciencias bajo la homeopatía pura. El alto nivel del logro científico requerido para constituir una educación médica completa exige máxima atención. La homeopatía, por pura que ésta sea, si no se basa en la ciencia médica general, al igual que cualquier otro método, se convierte solo en charlatanería. Es claro que Ehring y los otros fundadores de la universidad sentían que un homeópata, sin importar qué tan ortodoxo sea, era necesario que fuera moderno y bien educado en las ciencias. La educación homeopática en la Universidad Hahnemann siguió en línea los principios de Hahnemann, y esta facultad continuó usando todos los textos de Lippe de materia médica para su estudio. Los dos colegios existieron como rivales hasta 1869, cuando Lippe asigna sus acciones de la universidad al Dr. Guernsey, quien a su vez transfiere las 185 acciones a Ehring. Esto sucedió a espaldas de Lippe, quien de inmediato renunció. Los colegios de inmediato se fusionaron bajo el mismo nombre.